Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así es que comienza la semana política con Tolerancia Cero, que viene después de CNN Prime, por supuesto, pero en CNN Prime vamos a estar con una importante entrevistada, Soledad Alvear, representante también antes de la DC, parte de los gobiernos de la concertación. ¿Qué piensa de las primarias oficialistas? ¿Qué piensa del futuro del país y de los distintos candidatos y candidatas? Bueno, se lo vamos a preguntar hoy en la entrevista aquí en CNN Prime, pero comencemos con estos titulares. La oposición recurrió a Contraloría acusando un supuesto intervencionismo del presidente Boric en favor de Janet Jara. Diputados de la UDI aseguraron que algunas actividades del mandatario han atentado gravemente contra la presidencia. Jara, por su parte, respondió que el ingreso reiterado de solicitudes al ente fiscalizador por parte de Chile Vamos es muy abusivo. La Fiscalía Regional de Tarapacá solicitó de manera formal los antecedentes de los 5 funcionarios de la FACH que fueron detenidos luego de intentar trasladar una sustancia ilícita en un vuelo de Iquique a Santiago. El ente persecutor recurrió al Tribunal de Alzada para que la Fiscalía de Aviación remita la información y así se defina si el caso lo va a llevar a la justicia ordinaria o militar. En temas internacionales, al menos 100 personas han muerto en Estados Unidos a causa de las inundaciones que se registraron en el centro de Texas. En la zona más afectada, 56 adultos y 28 niños fallecieron. Los rescatistas siguen buscando decenas de personas desaparecidas. Y en el deporte, expectación por la llegada de Eduardo Vargas al país. El delantero chileno cerró su paso por Nacional de Uruguay y estaría a detalles de concretar su retorno a la Universidad de Chile. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que desde el gobierno lamentaron la mortal balacera ocurrida en Maipú, que dejó un hombre y una niña de 13 años fallecidos. Felipe Hernández tiene esta y otras informaciones. Buenas noches, Felipe. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Vamos a hablar de varios hechos que han marcado las últimas horas en materia policial y vamos a partir justamente con lo que tú mencionas, esta, condena total a lo sucedido en la comuna de Maipú, sector de la población Los Castaños, y donde en horas de la noche de ayer se produce una situación muy violenta en la que sujetos llegan hasta las inmediaciones de la casa donde se mantenía justamente este hombre de 34 años y su hijastra de tan solo 13. Bueno, es en este lugar donde estos sujetos que iban a bordo de este vehículo comienzan a disparar de forma indiscriminada y con una alta cantidad de disparos. Bueno, terminan impactando en reiteradas ocasiones a ambas personas, a este hombre de 34 años y a su hijastra, como les señalaba, de tan solo 13. El hombre murió en el lugar. Mientras tanto, su hija o su hijastra fue llevada por la madre hasta el Hospital El Carmen de Maipú. Fueron varias horas en las que estuvo agonizando, en riesgo su vida, y lamentablemente en horas de esta mañana se constató finalmente su fallecimiento. El punto acá es la alta violencia con la que actuaron estos sujetos, premunidos de armas de fuego y realizando una alta cantidad de disparos, algo que está siendo investigado por el personal de las policías y, por cierto, también todo esto bajo la atenta mirada del personal del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, para poder determinar, entre otras cosas, quiénes estarían detrás de todo esto, porque hasta ahora no se sabe del paradero de los atacantes. Vamos a escuchar justamente lo que señalaba esta madrugada el fiscal a cargo de esta causa y también, hoy en la mañana tuvimos chance de poder conversar con algunos vecinos del sector que lamentablemente se vieron ahí envueltos en esta situación y siendo testigos, al menos de escuchas, de estos alta cantidad de disparos. Revisemos justamente las siguientes declaraciones. Un sujeto de 34 años con una niña de 13 años estaban llegando al domicilio después de haber ido a comprar, y un número indeterminado de personas que bajaron de un vehículo les dispararon a ambos en varias oportunidades y en diferentes partes del cuerpo. Las informaciones preliminares dan cuenta de sujetos que llegan en un vehículo y en una primera instancia en la vía pública efectúan estos disparos. De hecho, hay abundante evidencia balística que el personal de la Brigada de Homicidios está recabando del sitio del suceso.
No, que había habido un tiroteo, que había varios impactos balísticos por la ráfaga que escucharon los vecinos. Y esa fue la información que me llegó a mí. Las puertas estaban abiertas y nadie quería entrar, obviamente, esperando a las autoridades. De esta índole de tiroteo propiamente tal para a una persona, no. Sí hemos tenido bastantes robos acá en el sector, portonazos, acá encerraron a la vecina hace un tiempo atrás, y ahí es donde también nosotros esperamos un poco de colaboración de las autoridades. A ver, aquí hay que señalar algunos aspectos también que se han podido ir recabando en torno a esta investigación, y cabe señalar que la persona, en este caso el hombre de 34 años, mantenía antecedentes penales. Hablamos por diversos tipos de delitos, hablamos de robos, de amenazas, de riñas, por lo tanto no se descarta que en ese contexto esta situación que ocurrió en la comuna de Maipú, en la población Los Castaños, pudiese tratarse, por ejemplo, de algún ajuste de cuentas, de alguna vendetta, pero eso es lo que va a tener que ser clarificado en el marco de esta indagatoria que pueda clarificar y obtener finalmente el paradero de los autores que realizaron esta gran cantidad de disparos y que dieron muerte entonces a este hombre de 34 años y a su hijastra de tan solo 13. Vamos a escuchar ahora la voz del gobierno. El ministro Luis Cordero entregó declaraciones al respecto y quiero invitarlos justamente a que revisemos esta condena que hizo respecto de este hecho lamentable que ocurre en la comuna de Maipú. Es una mezcla de impotencia también, ¿no? Porque es una menor de edad que no tiene parte ni parte de lo que ahí sucedió. Y es una víctima inocente del desquicio de este tipo de delitos. Carabineros está haciendo la evaluación sobre la condición de riesgo de estos funerales en relación al adulto. La subsecretaria Carolina Leitao ha estado trabajando en un comité específico, específicamente para casos de muertes violentas de menores de edad, pero también de menores de edad victimarios. Parte de lo que lamentablemente se ha registrado y lo que se ha conocido respecto de esta lamentable situación en la comuna, ocurrida en la comuna de Maipú, pero lamentablemente no es el único hecho de sangre que ha ocurrido en las últimas horas. Y vamos a trasladarnos de la comuna de Maipú a la comuna de Recoleta. También en la jornada del día de ayer, en horas de la noche, se da a conocer la desaparición, o se da a conocer finalmente la semana pasada. Hay que ir haciendo algunas partes en este aspecto. La semana pasada, del día viernes, la hija de una adulta mayor interpone una denuncia por presunta desgracia de su madre porque no se le había visto después de que ella sale del domicilio a realizar un giro bancario. Fue a buscar su pensión, para ser más explícito de del trámite que había hecho. Bueno, tras realizar esta acción, a ella no se le vio más. Y por eso es que comenzó la preocupación de una de sus hijas, que es la que no vive con ella, en esta casa ubicada en la comuna de Recoleta, en la calle Austria, a la altura del 4300. Bueno, ella interpone ante Carabineros esta denuncia y Carabineros, los efectivos policiales, llegan hasta la casa de esta mujer. Es ahí donde los recibe la segunda hija, o la otra hija que esta mujer tenía, que era la que sí vivía con ella en su domicilio. Carabineros ingresa hasta la casa, comienza a revisar el inmueble, y es ahí donde lamentablemente se hace el hallazgo más espeluznante, porque se encuentran con la mujer, con la adulta mayor, al interior de una maleta. Ahí se comienza a realizar una investigación por parte del personal policial, todo también coordinado con el Ministerio Público, con la Fiscalía Centro Norte, y se detiene en horas de esta mañana a la hija que vivía justamente con ella y que, bueno, todo hace entender que podría tener algún tipo de problemas con las drogas. Bueno, ella es detenida, pero en horas de esta tarde es dejada en calidad de apercibida, dejada en libertad. Ella vuelve al domicilio, esta mujer, y es en horas de esta tarde, tarde-noche ya, hace algunos instantes, podemos decir que a eso de las 6 de la tarde aproximadamente, personal del OS9 de Carabineros llega hasta el domicilio, y ustedes están viendo justamente las imágenes cuando ingresan hasta la casa y detienen nuevamente a esta mujer,
para que pueda entonces enfrentar el proceso judicial. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, todo eso queda en manos del Ministerio Público en torno a esta situación ocurrida en un hecho brutal que ocurre entonces en la comuna de Recoleta y que, por cierto, dejó de verdad estupefactos a todos los vecinos en el lugar. Revisemos justamente algunas declaraciones de ellos. Siempre la Rosita decía que esta cabra le daba siempre problemas. Ella la tuvo internada porque decía que era drogadicta, que era buena para tomar. Siempre la Rosita como que tuvo problemas con ella. Después, como le digo, se le quemó la casa. La Rosita decía que ella la quería quemar viva. Entonces a los días después la echó. No supimos de ella hace tiempo, hasta que apareció ahora hace 2 meses atrás. Era la única que estaba ahí, era la única que se supone que ella la estaba cuidando cuando yo le pregunté. Son solamente 2 de varios hechos que se han generado en las últimas horas, Mónica, los cuales les hemos mencionado. Hay otro episodio, por ejemplo, ocurrido en la comuna de Cerro Navia con un menor que resultó con un disparo y el cual se mantiene en riesgo vital. Hablamos de un menor de tan solo 16 años. Y por otro lado, un hecho con un doble homicidio consumado y otro frustrado en la comuna de La Pintana. Son algunos de los hechos de sangre que han ocurrido en las últimas horas en materia policial aquí en la región metropolitana. Muchísimas gracias por toda la información, Felipe. Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy la Fiscalía Regional de Tarapacá confirmó que pidió a la Corte de Apelaciones de Iquique intervenir para que la Fuerza Aérea les entregue la información sobre la detención de 5 miembros de la institución quienes habrían intentado trasladar droga. Aseguran que la FACH no les remitió los antecedentes. María Luisa Carrión con el informe. Sabemos hasta ahora que hay 5 miembros de la FACH investigados y detenidos que intentaron trasladar una sustancia ilícita desde el norte de nuestro país. Sabemos también que son funcionarios de la Primera Brigada Aérea en Iquique y que la indagatoria por el momento la realiza la Fiscalía de Aviación. En esto tenemos que actuar de un modo muy drástico porque cuando las organizaciones criminales corroen instituciones armadas, hay un punto de no retorno en los países. Y eso es un punto que nosotros tenemos que evitar. Y lo quiero decir en estos términos. Tenemos que evitar a toda costa. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, asegura Cordero en una noticia que ha remecido al mundo castrense. Es que no es el primer caso. Hace unos días se informaba que 6 funcionarios del ejército habían sido detenidos por su presunta participación en una banda dedicada al narcotráfico. Las similitudes, una de ellas salta a la vista. Ambos hechos fueron en el norte del país. Si es que permeó o no de manera completa una institución, yo creo que estamos lejos de eso. Lo que sí estamos teniendo episodios de algo que cuando hay que discutir la implementación de medidas de seguridad o controles fronterizos en que participen las Fuerzas Armadas y prevenir, entre otras cosas, el tráfico de drogas, una de las amenazas que surge inmediatamente son este tipo de situaciones. Los funcionarios de la Fuerza Aérea fueron sorprendidos previo a un vuelo institucional hacia Santiago y aunque ya está en manos de la Fiscalía de Aviación, la Fiscalía de Tarapacá quiere hacerse parte de la indagatoria. El ente persecutor informó este lunes que solicitó los antecedentes a la FACH, lo que no prosperó, por eso fueron más allá. Presentamos un escrito ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique a fin de que ella ordene a la Fiscalía de Aviación remitirnos los antecedentes. No sabemos quiénes son los imputados, sabemos que el delito es tráfico de droga, pero no sabemos de qué tipo de droga estamos hablando. Porque hasta ahora solo se ha hablado de una sustancia ilícita sin entrar en mayores detalles. Tampoco si la red involucra a otras personas dentro o fuera de la institución. Con todo, no son pocos los que señalan que debe ser investigado por la justicia ordinaria y no militar. La primera competencia le corresponde a la Fiscalía respectiva de esa rama de las Fuerzas Armadas. Pero atendida a la naturaleza del delito, la expectación pública que esto ha producido y va a producir,
parece razonable que esa investigación continúe en la justicia común. Porque además todo parece indicar que se trata de una infracción a la ley 20.000 y que los hechos investigados tendrían su origen fuera de una unidad militar. En tanto, en la arena política, diversos parlamentarios piden citar a las autoridades respectivas a algunas de las comisiones de la Cámara de Diputados, entre ellas la de seguridad. Lo que yo tengo certeza absoluta, y eso no me cabe ninguna duda, es que el origen de la sustancia no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas, presidente. Y por lo tanto eso llegó desde alguna parte y eso naturalmente lo puede investigar con mayor celo y precisión la Fiscalía, las redes que puedan haber. Y por lo tanto, presidente, el sentido de invitarlos precisamente a una comisión secreta es porque yo tengo una serie de interrogantes que le quiero hacer en el ámbito de la reserva a los comandantes en jefe. Y me parece que esto es de competencia de esta comisión, porque es un tema relacionado con crimen organizado y es un tema relacionado con seguridad. Hoy día tenemos un ministerio de seguridad. Y por lo tanto, bajo ese ámbito corresponde que nosotros escuchemos a los comandantes en jefe. Se trata de Fuerzas Armadas cumpliendo labores, digamos, que tienen que ver con el crimen organizado, con el orden público, con el control de fronteras y por lo tanto entran en el ámbito de la seguridad pública. Intento de traslado de sustancia ilícita que puso el foco nuevamente en las Fuerzas Armadas, que se ve involucrada en un hecho similar en menos de un mes y que deja el interrogante para el debate. ¿Qué hacer para que el crimen organizado no penetre con más fuerza en estas instituciones? La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud presentada por Fiscalía para iniciar los trámites de extradición de Martín de los Santos, indagado por atacar violentamente a un conserje. El trámite deberá ahora continuar en el Ministerio de Relaciones Exteriores mientras el imputado sigue detenido en Brasil. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. De forma unánime y con una resolución de 16 páginas. De esta forma, la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de extradición activa presentada por el Ministerio Público y parte querellante en contra de Martín de los Santos, chileno fugado en Brasil en el marco de un proceso judicial. Con esta decisión del Tribunal de Alzada capitalino, ahora queda esperar que el Ministerio de Relaciones Exteriores comience la tramitación de la extradición con las autoridades brasileñas. Esta es la instancia en que la Corte se pronuncia, como se dice procesalmente, en única instancia, por lo tanto no proceden recursos respecto a esta decisión. Lo que se resuelva hoy en día dará luz entonces de lo que continuará. Si es la faceta diplomática donde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile hace formalmente el pedido hacia la República Federativa del Brasil. De este modo, la Corte de Apelaciones consideró que sí se cumplen los requisitos legales exigidos por el Código Procesal Penal chileno y el tratado de extradición vigente entre Chile y Brasil, incluyendo la gravedad del delito, la existencia de una orden de detención vigente y la actual jurisdicción de los tribunales chilenos para su enjuiciamiento. Martín de los Santos se encuentra detenido en la penitenciaría Agamenón Lemón Dantas, ubicada en Cuyabá, Mato Grosso. Sin embargo, su defensa penal pública todavía no logra comunicarse con el imputado. La estrategia tengo que conversarla con mi representado. Eso es si es que se materializa la extradición, si es que se aprueba, eso se tiene que ver en Brasil, como ya lo saben. Eso lo voy a discutir con mi representado, pero lo que le puedo decir es que no estamos de acuerdo con las calificaciones jurídicas que hace el Ministerio Público. En tanto, en la Fiscalía Metropolitana Oriente han continuado con las autocríticas por las bajas medidas cautelares con las que quedó Martín de los Santos en primera instancia y que permitieron que pudiera darse a la fuga antes de poder cumplir con la prisión preventiva. Pocas veces pasa de que un imputado que no tiene condenas previas realice estos viajes, se comporte de esta forma de sustraerse en contra de la autoridad y efectivamente es por ello que estamos el día de hoy acá para solicitar su extradición y su detención previa. Tras la golpiza de la que se le acusa a Martín de los Santos, el conserje afectado, Guillermo Yarzún, perdió cerca del 90% de la visión de su ojo derecho y se estima que su recuperación podría durar más de un año. Él está un poco más tranquilo, haciéndose los exámenes de rigor, pero está tranquilo. Quiero transmitir eso. Sigue con su visión mala, por supuesto, es algo que va a dedicar bastante tiempo. No nos han dado un tiempo estimativo en cuanto a la recuperación de don Guillermo, pero nosotros creemos que va a ser claramente más de un año. Además de dar luz verde a la extradición activa de Martín de los Santos, la Corte de Apelaciones de Santiago también acogió la solicitud de detención previa, medida que tiene por objeto que el imputado sea privado de libertad mientras se sustancia el procedimiento de extradición, por lo que deberá permanecer detenido hasta llegar a territorio nacional.
Hacemos una pausa en CNN Prime. Al regreso vamos a estar con Soledad Alvear y con más informaciones. La UDI recurrió a la Contraloría acusando un supuesto intervencionismo electoral por parte del gobierno. Vamos a ver justamente de qué se trata en la nota de Macarena Román. ¿Le podemos preguntar por qué está acá? Hay una revisión, una apelación de la causa de mi padre, pero va a verse en un ratito. Sí. Sin una convocatoria pública de por medio, Carolina Toá se encontró con varios medios de comunicación en el Palacio de Tribunales. Si bien la ex candidata estaba en el lugar por una causa relacionada a su padre, el ex ministro José Toá no evadió contestar preguntas sobre la ganadora de las primarias oficialistas. Yo ciertamente voy a contribuir. Mi rol en este momento no es la primera línea, pero eso es muy distinto de decir que no voy a contribuir. Haré todo lo que esté a mi alcance dentro de la condición actual en que estoy. Y no es la única que tiene la intención de contribuir con la candidata del Pacto Unidad por Chile. Buenos días. Analía Uriarte dijo presente en el comando de Janet Jara. Su presencia no es menor. Se trata de una ex integrante del gobierno de Michelle Bachelet y de Gabriel Boric. Además, fue parte del comité estratégico de la campaña de Toá. No conversamos para nada respecto de una estructura definida, estuvimos conversando respecto de ideas de cómo va a enfrentar ella su candidatura, su campaña. Acepto cumplir roles cuando se me solicita, pero no ando buscando roles. Otra autoridad que no descarta asumir algún tipo de rol en la campaña de Janet Jara es el ministro de Educación y militante comunista Nicolás Cataldo. Uno nunca puede decir que no por un axioma, porque yo no quiero decir hoy no estoy disponible y el día de mañana por razones X podría llegar a ocurrir algo diferente. Creo que uno siempre tiene que tener la precaución de no escupir al cielo. El partido le dio libertad para poder analizar cuál es la fisonomía del equipo de campaña. Campaña que tiene la atención de la oposición. Es que las filas de la UDI no están de acuerdo con el rol que ha tomado el gobierno. Por eso llegaron hasta la Contraloría para acusar un eventual intervencionismo electoral. Queremos especialmente que exista un pronunciamiento formal por parte de la Contralora respecto de los evidentes actos de intervencionismo y la búsqueda de presidencia electoral por parte del gobierno. Nos parece que es esencial poder tener claridad respecto de evitar el intervencionismo por parte del gobierno. Presidencia significa no incidir en las elecciones que están en curso, pero evidentemente el gobierno y las distintas autoridades de gobierno pertenecemos a un sector político con el que hemos trabajado en formato de coalición durante todos estos años y eso no es contradecir la presidencia, eso es ejercer la función que corresponde desde el Ejecutivo, que es también una función política. En concreto, la UDI pide explicaciones por, entre otras cosas, las palabras del presidente Boric en pos de Janet Jara durante un acto del Partido Socialista realizado la semana pasada. Es que quienes nos sucedan sean mejores que nosotros y no me cabe ninguna duda que Janet Jara hoy día representa eso. Y la reunión que mantuvo el mandatario con la ex ministra del Trabajo en su hogar. Durante mi mandato como ministra del Trabajo y Previsión Social, en 13 ocasiones la Contraloría tuvo que gastar tiempo y horas de trabajo para resolver requerimientos de la UDI y de Renovación Nacional. Y ninguno de ellos tenía fundamento. Entonces, esta práctica que realizan, teniendo el trabajo importantísimo que tiene la Contraloría, me parece muy abusiva. Será el organismo liderado por Dorothy Pérez el que defina si hay o no intervencionismo electoral. Por lo pronto, la candidata oficialista sigue trabajando en formar su equipo de cara a la primera vuelta. Lo que es casi un hecho es que Nicolás Eizaguirre, el exministro de Hacienda, se sumaría a sus filas. Por primera vez, Janet Jara apareció liderando las preferencias presidenciales en la encuesta CADEM, seguida por José Antonio Kast y Evelyn Matei. Sin embargo, ojo, porque según criterios en un escenario de segunda vuelta, serían los abanderados de derecha los que lograrían avantajar a la candidata del oficialismo. Colomba Eichholz nos cuenta. Buenas tardes. Estoy disponible para sus preguntas. Sabe que es una persona de interés desde que triunfó en la primaria presidencial del oficialismo y las encuestas también lo reflejan. Según la última CADEM, Janet Jara se posicionó en el primer lugar con un 26% de las preferencias, seguida por José Antonio Kast, Evelyn Matei, Franco Parisi, Johannes Kaiser y Marco Enrique Sominami. Estos resultados, interpretados por los propios candidatos, los llevan a proyectar posibles escenarios de segunda vuelta. Si nosotros
nosotros vemos los números y las proyecciones, se descarta la tesis que muchos trataron de instalar respecto de que en Chile iba a haber una segunda vuelta entre las dos derechas. Eso no va a ocurrir, pero en segundo lugar, dado el estancamiento que ha tenido la candidata Matei, creo que es bastante probable que en definitiva la segunda vuelta sea entre el candidato Kast y que les habla. Siempre hemos señalado que van a pasar dos candidaturas, una que represente al actual gobierno, que a nuestro juicio ha sido un desastre, y una candidatura de oposición. Nosotros estamos haciendo todo lo que depende de nosotros, de los que estamos aquí, para que esa candidatura la represente yo. Posibilidad que según la última encuesta Criteria podría concretarse, ya que Jara también encabeza las preferencias en dicho sondeo con un 29%. Kast se queda con el mismo porcentaje que en CADEM y Matei alcanza un 17%, ubicándose en el tercer lugar y mostrando una baja respecto a mediciones anteriores. Sin embargo, y pese a los resultados que ha obtenido la candidata oficialista, en un eventual balotaje con Kast o Matei no logra imponerse. Hay que tener claro que las encuestas van y vienen. Si uno ve la CADEM, ve que Evelyn Matei sube, ve Criteria, ve que baja, y ve la CADEM que baja José Antonio Kast. Entonces, esto es una carrera que no está definida. Quedan 4 meses, por lo tanto, el tercer lugar puede ser segundo, puede ser eventualmente primero. Janet Jara no figuraba en las encuestas mayormente y hoy día está primero. Lo que ha generado preocupación en la oposición, ya que además de perfilarse como una posible ganadora en la elección presidencial, su sector también busca alinearse para presentar una lista parlamentaria única. A partir de ello, la UDI ha vuelto a insistir en un pacto electoral que convoque a todos los partidos opositores al actual gobierno. Portazos hemos recibido siempre, los mismos portazos que recibimos de Kast y de Kaiser para ir a las primarias, y hoy día yo creo que nadie no tiene claro que fue un error. Entonces, evitemos la farra y intentemos hacer un esfuerzo conjunto, desde Amarillo hasta el Partido Libertario, es a tratar de evaluar en conjunto una estrategia tal como lo hicimos en el rechazo. Estrategia que ya han abordado por su lado los partidos republicano, social cristiano y el nacional libertario. No soy quien para meterme en las decisiones que ellos tienen que tomar, pero poner el foco en algo que todos sabemos no tiene ningún sentido, hacer una sola lista, la verdad es que lo único que hace es perder el norte de optimizar la mayor representación en la Cámara y en el Senado de los partidos de oposición. Nosotros hace meses ya nos pusimos de acuerdo para eso, justamente desde lo que es la unidad y la generosidad. Yo creo que eso es lo que ha costado ver y nos distancia un poco muchas veces de lo que es Chile Vamos y lo que no han logrado hoy día es poder plasmar, en poder concretar otra lista fuerte parlamentaria como la que hoy día nosotros presentamos. No creo que sea posible. Ese tren ya pasó hace rato. Creo que no es viable. Viabilidad que eventualmente Chile Vamos podría lograr junto a demócratas, desde donde aseguraron estar trabajando con la coalición que encabeza a Evelyn Matei en la conformación de una lista parlamentaria. Estrategia que, en cambio, Amarillos ya anunció que no seguirá. Hemos anunciado, conversamos con Soledad Alvear. Muchísimas gracias por acompañarnos cuando son las 8:31 en vivo aquí en CNN Prime. Bueno, gracias por la invitación. Antes de entrar a la contingencia, un breve paso por la política exterior. Quiero preguntarle si usted cree que fue una buena o una mala idea del presidente Boric asistir a la reunión de los BRICS, que no es lo mismo que ser parte de los BRICS, lo sabemos, ya lo hemos explicado, pero asistir en este contexto, ¿fue una buena o mala idea? Yo creo que asistir, dejando claro que no se va a incorporar, fue una buena decisión en el sentido de que Chile necesita y trabaja por el multilateralismo y establecer diálogos con distintos países, a mí me parece importante. Sobre todo, además, fue el presidente Lula de Brasil quien lo invitó personalmente, por lo cual creo que con esas condiciones era adecuado asistir. ¿Y qué le parece la amenaza del presidente Trump de que va a imponer 10% arancel a quienes se alineen con las ideas de los BRICS? Bueno, ya... ¿Nos pone en riesgo eso o no? No, en el caso de Chile no, porque, insisto, no hay la intención de incorporarse al BRICS. Otra cosa es asistir a una reunión donde se establece un diálogo, y si uno escucha lo que el presidente señaló, bueno, fue una defensa del multilateralismo, un respeto a los derechos humanos, una necesidad de nueva gobernanza. Ese gesto político que realizó, dice usted, salva, entre comillas, el riesgo de haber ido a la reunión. Claro. Ya, ok. La traigo de inmediato porque el tiempo vuela a los temas nacionales. Usted dejó Amarillos cuando el partido Amarillos decidió
apoyar a Evelyn Matei. Y usted dijo, yo no voto por la derecha. Quiero preguntarle por qué. Bueno, yo tengo una buena mirada de lo que es Evelyn Matei. Nos conocimos mucho en el Parlamento. Okay. Sin embargo, para mí, si hay algún principio fundamental, es el respeto a los derechos humanos. Y cuando ella señaló que se justificaba la violación de derechos humanos en los primeros años, fue como un balde de agua fría con hielo que me cayó encima, y ese principio básico que es para mí, no estoy dispuesta a transarlo. Esa es una línea roja para usted. Sí. ¿Y eso se aplica entonces también a Kaiser y a Kast? Por supuesto. ¿Y ve alguna diferencia entre Kast, Kaiser y Evelyn Matei? Sí, yo creo que hay diferencias entre los candidatos. Creo que Evelyn Matei ha hecho un esfuerzo por ser más dialogante, abrirse a otras posibilidades, cosa que no ocurre en el caso de los otros dos candidatos. De los candidatos que hay, Jara, Kast, Kaiser, Matei, Parisi, Meo, Harold May Nichols, ¿por quién va a votar en primera vuelta? Bueno, depende de quién pueda llegar. Ya, pero pensemos que llegan esos, que todos llegan, de esas opciones. Yo creo que está apareciendo Mike Nichols como una alternativa de centro interesante. Yo lo conozco mucho, además, por el deporte. Yo estoy muy vinculada a ello. Mi padre fue la organizadora mundial del 62 y por ende yo he seguido vinculada al fútbol y por esa razón lo conocí y creo que tiene muy buenas condiciones de dirigente. Ya, y si no llega él y se queda con las otras opciones, ¿votaría en primera vuelta por Janet Jara? No. ¿Por qué? Yo no voto por Janet Jara porque tenemos ideologías completamente distintas. Aunque esté apoyada y sea la candidata de todo el oficialismo, del socialismo democrático también. Aunque sea así, porque el Partido Comunista, incluso en el lenguaje de ella, en el transcurso de estos meses, está con una visión hasta sesentera, por decirlo de alguna manera, en torno a seguir hablando de la lucha de clases, la dictadura del proletariado, para llegar al comunismo. Y el estar en democracia es una etapa para poder llegar luego al comunismo. Entonces, a mí me parece que no es una candidata viable para el país, por lo que ella piensa y por, bueno, lo que yo siento es la necesidad de un centro humanista cristiano que dé una respuesta a Chile. Entiendo. Aunque sea la candidata también del socialismo democrático, igual usted mantiene lo que está diciendo. Ahora, si Carolina Toá hubiera ganado la primaria, ¿usted hubiera votado por ella? Tengo una muy buena impresión de Carolina Toá y la verdad es que lamenté el resultado porque además fue una diferencia muy grande entre Janet Jara y Carolina Toá, y eso me sorprendió realmente, no pensé nunca que eso iba a ocurrir. Si ella hubiera ganado, ¿usted hubiera votado por Carolina Toá o lo hubiera evaluado por lo menos en primera vuelta? Depende si hay un candidato de centro, yo me inclino de todas maneras por el candidato de Pero centro. si no hubiera llegado Mayne Nichols y las opciones hubieran sido Parisi, Kast, Kaiser, Matei y Carolina Toá, ¿ahí sí hubiera votado por...? Sí, me siento más cercana a Carolina Toá. ¿Y cómo vio el hecho de que la expresidenta Bachelet, de quien ella fue ministra, que de hecho se recuerdan todos que la fue a recibir al aeropuerto, ¿se acuerda cuando vuelve la expresidenta Bachelet para su segunda candidatura? Está Carolina Toá, una de las únicas, yo creo que la única como dirigente más tradicional que estuvo ahí, fue ministra de ella, que no le hubiera dado el apoyo, y hubiera dicho yo voy a estar, en el fondo voy a apoyar al que gane las primarias. ¿Cómo lo vio usted? Muy sorprendente. ¿Le sorprendió? Sí, me sorprendió y no logro explicármelo cuál podría haber sido la razón, excepto de que a ella le gustaba más la candidata Janet Jara y se siente más cercana entonces al comunismo que al propio socialismo democrático. Y eso es complejo. ¿Por qué? Porque ella era una persona en la cual yo creo que las lealtades son importantes.
Y el hecho de que cuando ella vuelva a Chile, la única persona que lo reciba sea Carolina Toá, haya sido una ministra importante de su gabinete, no sé, merecía, creo yo, algún tipo de reconocimiento que nunca se lo dio. Y eso usted dice influyó también, ¿o no? De alguna manera en la elección. Yo creo que sí, influyó, no sé cuánto en realidad, no sé cuánto porque, bueno, los expresidentes son muy valorados, pero también van siendo dejados atrás porque ya pasó sus periodos. ¿A qué atribuye usted, primero, antes, cómo ve a la Democracia Cristiana, su ex partido hoy en día, y qué cree que debiera hacer en esta contingencia política? El presidente de la ADC, Alberto Undurraga, dice que no pueden, en su opinión, dice otra cosa lo que decía la Junta, pero dice, en mi opinión no deberíamos apoyar a Janet Jara, sí habían comprometido el apoyo para Carolina Toá en caso de que ella ganara, y por otra parte hay parlamentarios bien relevantes también que sí están por apoyar a Janet Jara. ¿Qué cree? O sea, sin pretender que usted le dé consejo a la ADC, pero desde su perspectiva, digamos, ¿cómo ve a la ADC hoy día y qué cree que debiera hacer? La veo bien confundida. ¿A la ADC? Sí, a la ADC confundida. Ahora, nunca me ha gustado hablar de la ADC desde que dejé la ADC, porque fue mi partido durante muchos años. No sé. Y me preocupa lo que le ocurra. Yo veo existe actualmente una desorientación muy seria, y puede originar, ojalá no sea así, un nuevo quiebre de la ADC por posiciones tan distintas. Pero en fin. ¿Está cerca, y la ve también usted en riesgo de alguna manera de extinción a la ADC? Porque ya es pequeña en representación. Es pequeña en representación. Yo espero que le pueda ir bien. Siempre le deseo el bien a la Democracia Cristiana. Ahora, es difícil que lleve lista parlamentaria sola, usted lo sabe, usted negoció esos temas también en su momento. Entonces también, ¿quién va a querer no estar al lado de la candidata que dentro de ese sector tiene más posibilidades? No, si el hecho ya hay algunos diputados y senadores que se han manifestado a favor de la candidata Jara. Por eso digo que es un papel muy confuso, porque el propio presidente lo ha dicho hace mucho rato, que no va a apoyar a una candidata del Partido Comunista. O sea, ¿usted ve un riesgo de quiebre y ve un riesgo también de desaparición? Yo espero, no sé si va a ser la ADC quien lo encabece, que tengamos un centro humanista cristiano, una capacidad nuevamente de presentar propuestas que eviten esa polarización. ¿Me equivoco si lo que a usted le gustaría es que la ADC y otros apoyaran a Harold Mayne Nichols, por ejemplo? Capaz que podría ser bueno. ¿Eso le parecería una mejor opción a usted, me imagino? Una mejor opción, sí. ¿Ve algunos? Quisiera preguntarle también si, imaginémonos el escenario, no quién quiere usted hoy día. ¿Usted coincide en que lo más posible es que nos enfrentemos a una segunda vuelta Jara-Kast? Sí, yo creo que esa va a ser la segunda vuelta que va a ocurrir, salvo, insisto, que tengamos una candidatura. Claro, pero en el fondo como que esas son hoy día, salvo que haya un fenómeno, eso es lo más probable, cree usted. Exacto. Y enfrentada esa disyuntiva, que no es la que usted quiere, lo ha dejado claro, Kast, Jara, ¿qué hace usted? Anulo mi voto porque no soy capaz, por las diferencias tan grandes que tengo con ambos candidatos que usted señala, de votar por uno de ellos. Prefiero anular mi voto, que no sería la primera vez que lo hago. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? En el caso del presidente Boric, también yo anulé mi voto. ¿Y le parece que... ¿Y por qué anuló su voto y no votó por Boric? Por Kast ha dicho que no votaría, ya ha explicado por qué. Me gustaría que se profundizara un poco por qué no votó por Kast y por qué no votó por el presidente Boric. Porque estaba en una alianza, muy conflictiva, en la cual tenía un papel muy importante el PC y el Frente Amplio,
que sabemos lo que ellos mismos hicieron. Pero fueron parte del gobierno también de la expresidenta Bachelet, el Partido Comunista. No, el Partido Comunista. El Partido Comunista, sí, pero no dominaba la escena. No dominaba la escena, pero el Partido Comunista más el Frente Amplio enfrentaba a un gobierno con un candidato además como el presidente actual, muy joven, sin experiencia. Bueno, por lo menos para mí partió mal, tuvo un repunte el presidente Boric y bueno, ya está terminando. Es difícil que se le pida nada a esta altura. ¿Pero fue un mejor o peor presidente de lo que usted esperaba? Hay momentos en que estuvo mal como yo esperaba y tuvo un repunte en algunos momentos y fue justamente cuando llamó a personas del socialismo democrático que tenían además experiencia de gobernar a sus gabinetes y eso marcó una diferencia. Y para ir cerrando, quisiera preguntarle, ¿cómo ve al socialismo democrático, sus tradicionales socios de alianza, este tronco histórico que había entre el socialismo, entre el PS específicamente, y la ADC como eje estructurante? Bueno, ninguno de los dos partidos son hoy lo que eran antes. No. Igual, si hablamos de tamaños, de inmediato empiezan a decir por redes sociales, pero bueno, Amarillo, al que usted perteneciera, más chicos todavía, eran súper chicos. Ya está bien, si nadie está diciendo que no. La pregunta es, ¿cómo ve al socialismo democrático hoy día? Desde el PS, varios diputados han hecho una carta llamando a un nuevo socialismo democrático, a no ser vagón de cola del PC y del Frente Amplio. ¿Usted cree que que ha sido vagón de cola el socialismo democrático de este gobierno o no? Y si le ve futuro a esta izquierda o finalmente fue reemplazada. Yo tengo la impresión, si gana Janet Jara, que el socialismo democrático probablemente va a ser un vagón de cola. Por eso es un tremendo desafío el que se fortalezca, el ser capaces de volver a tener un país sin polarización, en que seamos capaces de llegar a acuerdos, que tengamos amistad cívica. Si los chilenos y chilenas ya no toleran más este enfrentamiento que se da en las calles, que se da con la delincuencia, pero que se da también a nivel de la política con los parlamentarios, que la verdad dan mal ejemplo muchas veces. Y para cerrar, ¿cuál es el rol y cuál es su evaluación sobre el rol de José Antonio Kast? El rol, yo creo que él es una persona que también quiere un país muy derechizado, que no es capaz de ceder, y eso se vio muy bien cuando ocurrió el diálogo, que no fue diálogo, de la Constitución versión 2. Se vio a José Antonio Kast y a los republicanos en posiciones muy intransigentes, bueno, que terminaron en un fracaso nuevamente, como había ocurrido con la Constitución aprobada por la izquierda. Soledad Alvear, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias, Mónica. Vamos a irnos a la pausa y al regreso volvemos con más a CNN Prime. No se olviden que hoy día es lunes, así que es día de tolerancia cero. Vamos con temas internacionales. Al menos 104 personas han muerto tras las devastadoras inundaciones ocurridas la semana pasada en el centro de Texas. Entre ellas, las víctimas fatales se contabilizan 27 niñas y guías de un campamento de verano. Laura Soto nos cuenta más. Un campamento de verano con casi 100 años de historia se ha convertido en el centro de una tragedia. Camp Mystic alojaba a más de 700 niñas cuando inundaciones repentinas azotaron al estado de Texas la madrugada del viernes 4 de julio, día festivo en Estados Unidos. Casi una treintena de campistas y sus guías murieron esa noche.
He perdido amigos cercanos, mejores amigos, a mi jefe, a mis ahijados, mi casa y mi auto. Todas esas cosas materiales, pero son esas personas que aún no han sido encontradas. Algunos simplemente rezan por su recuperación y todos los demás afectados también. Más de 100 personas han muerto en todo el estado debido a las inundaciones de este fin de semana. La mayoría de las víctimas se registraron en el condado de Kerr. Es ahí donde se ubica el campamento cristiano exclusivo para niñas, a un costado del río Guadalupe, que creció 8 metros en apenas 45 minutos debido a las lluvias torrenciales. Richard Eastland era copropietario de Camp Mystic y la tercera generación de su familia en administrar el lugar. Murió intentando salvar a las niñas, según informa la prensa local. Las niñas que fallecieron en el campamento Mystic son la pesadilla de cualquier padre. La semana pasada recogíamos a nuestra hija del campamento en Hunt. Nuestras hijas llevan una década acampando aquí. Los rescatistas continúan trabajando para localizar a decenas de personas desaparecidas en el centro de Texas. Este dramático registro del Departamento de Bomberos de El Paso refleja la complejidad de las operaciones. A estas alturas, las posibilidades de encontrar sobrevivientes se desvanecen, a la vez que crecen los cuestionamientos hacia las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional. I think everyone in Kerrville, everyone in Kerr County wishes to God we'd had some way to warn them. I've lost 2 friends. We left them. And they're gone. They're gone. Everyone here, if we could have warned them, we would have done so. And we didn't even have a warning. We did not know. Entre el jueves y viernes cayó en tan solo un par de horas el equivalente a 4 meses de lluvia. Varios condados de Texas han instalado en los últimos años sirenas exteriores para alertar sobre inundaciones repentinas. Sin embargo, el condado de Kerr aún no tiene. Los cuestionamientos han llegado incluso a la Casa Blanca. El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, solicitó una investigación para determinar si los despidos y recortes de personal de la administración Trump jugaron un papel en esta tragedia. Culpar al presidente Trump por estas inundaciones es una mentira depravada y no sirve de nada en estos tiempos de duelo nacional. La catástrofe en Texas se convirtió en una de las inundaciones más mortíferas que hayan afectado a Estados Unidos en los últimos 100 años. Termina CNN Prime, viene pares impares y luego nos reencontramos con Tolerancia Cero a las 10 de la noche. Lunes 7 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.